Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el profesor Salvador Gómez, alumno de la maestría en docencia por la Universidad Latina. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de un texto que se llama La investigación educativa como herramienta de formación para el profesorado, bueno, compilado por Ibernon, entre otros autores. Bueno, básicamente de lo que nos habla este texto es principalmente la importancia de la investigación para el ámbito educativo y sobre todo cuál es como nuestro papel y la finalidad como docentes en aras de la investigación. Y bueno, comienza haciendo una primera distinción, que no es lo mismo investigar en educación que investigar sobre educación. Este pequeño cambio de preposiciones evidentemente le da dos sentidos diferentes a la investigación. Investigar en educación es investigar pues, desde dentro de la misma educación con los actores y partícipes como son los profesores, los alumnos, el contexto social en el aula. Sin embargo, investigar sobre educación es cuando se investiga desde fuera, desde una perspectiva más científica, con una distancia, la cual pues evidentemente observa los fenómenos de distinta manera. Muy bien, también es importante enfatizar que la investigación pues tiene justamente que contribuir para que los profesores, nosotros como docentes, conozcamos no solo la teoría, sino que además podamos aplicarla y tengamos una mayor comprensión sobre nuestras prácticas educativas. Porque, como sabemos, el objeto de estudio de la investigación es justamente tan variable o tan dinámico que incluso en el mismo cauce de la investigación el objeto de estudio se va modificando. Entonces, esto ha hecho un poco difícil o ha dificultado que se hayan establecido teorías ya específicamente. De todo ese gran ramo y cúmulo de teorías que existen, el autor principalmente las ha dividido en dos vertientes. Por un lado, estas teorías un poco más a lo empírico, que le llamamos más bien cuantitativo, y por otro lado a lo meramente interpretativo, que también se le llama lo cualitativo, ¿no? Entonces, entre estas dos vertientes, pues tenemos que una es más objetivista o pretende ser como más enfocada y utilizando los métodos y técnicas de las ciencias físico-naturales, y la otra utiliza los métodos y técnicas o estrategias de investigación que se parecen o se asemejan más a las ciencias sociales. El enfoque objetivista o positivista cuantitativo pues tiene que ver justamente con recuperar hechos y establecer una serie de causas y efectos con respecto a los diferentes fenómenos sociales. Importa más, obviamente, llegar al resultado porque concibe la realidad de manera más estática. Es la que llamamos empírico-analítica, porque parte de conceptos, definiciones, llega a datos, a comprobaciones de las hipótesis. Justamente lo que importa acá es establecer una serie de variantes para tener o para llegar a datos exactos. Por otro lado, la posición un poco más relativista es aquella que concibe la realidad y la sociedad en general como dinámica, que se enfoca más bien en la parte subjetiva, fenomenológica, porque le interesa justamente las conductas humanas. Y bueno, lo que importa aquí no es el resultado, sino más bien el proceso para llegar a ese resultado. Concibe la realidad dinámica, es interpretativa, naturalista, los datos y la información desde dentro es importante para comprender la teoría y con ello también, pues evidentemente, la práctica. También el autor nos comenta que a pesar de que podemos distanciar y como se han visto opuestos tradicionalmente estas dos teorías, pues evidentemente no es así. La educación es pues tan dinámica que a veces una misma investigación puede tomar elementos de las dos corrientes y bueno, recientemente se ha demostrado que al contrario, estas dos opciones se complementan y bueno, ha dado también lo que se llama modelos híbridos, ¿no? Esos tipos de investigaciones que tanto toman algunos elementos de una o de otra rama o ciencia, ¿no? Muy bien. El siguiente aspecto es justamente distinguir los diferentes enfoques educativos o los enfoques en la investigación educativa, y del cual nos habla principalmente de tres enfoques educativos. El primero, como ya veíamos, es el que se llama positivista, porque es el que pretende ser más objetivo, el que tiene pretensiones científicas desde el punto de vista de las ciencias naturales, es decir, llegar a datos exactos o concretos con establecer la causa-efecto y los resultados.
es a lo que se le ha llamado el proceso producto, ¿no? Este tipo de teorías que importa más bien el proceso, pero para llegar a un producto en el cual pues el registro sistemático de datos o de conductas, se jerarquizan las diferentes prácticas, se registran las frecuencias para establecer variables, ¿no? Y en ese sentido lo único que se le puede culpar a este tipo de investigación es que se olvida en ocasiones del contexto educativo del profesor, o de ese papel, ¿no? Que es importante, y de todo eso que ello engloba, ¿no? Entonces llega a generalizaciones concretas. Por otro lado tenemos justamente esta otra versión o esta otra vertiente que se llama la interpretativa, o se ha denominado de esta manera porque su método de investigación es un poco más etnográfico, ¿no? No solo se trata ya, como se había hecho antes, de describir, sino también de cómo interpretamos esos significados o cómo los mismos actores y partícipes interpretan sus propios significados justamente en este contexto pues del aula, ¿no? Es importante contestar el qué ocurre, el qué ha pasado y cómo le doy significado a esta sociedad que finalmente es dinámica. Importan también los contextos socioculturales y sociocríticos pues de cada uno de los participantes. En ese sentido, el profesor se vuelve activo y protagonista de la educación. Tenemos autores como Malinowski en la antropología, como Dilthey en la filosofía, que justamente ya hablaban de esta interpretación o hermenéutica, en la cual pues sí importa llegar a esos resultados desde la investigación. Esta teoría es más bien social, o la realidad se concibe como social, como compartida, como cambiante, dentro del contexto del aula. Algunos autores también de los cuales se basa son como Thomas Kuhn, la teoría crítica de Teodoro Adorno, de Habermas, entre otros. En ese sentido, pues la realidad es subjetiva, ya que existe una construcción social, ¿no? A través de esa comprensión, las conductas se autorregulan y las experiencias educativas pues se mejoran con todo ello, ¿vale? Muy bien. Y la otra visión, o la última y tercera visión, es más reciente, es la que se llama el enfoque crítico. También se le ha llamado neomarxista, sociopolítico, sociocrítico, dialéctico, que se parece mucho a la teoría interpretativa, nada más que está enfocada en la praxis, es decir, en la transformación. Se trata de comprender, se trata de enunciar justamente todos los conocimientos, pero para modificar el entorno social, ¿vale? Es importante la forma de percibir y también de actuar en el mundo. Se basa también en la pedagogía liberadora de Freire, en Habermas, en el neomarxismo. Todo esto hay que mediar justamente la teoría y la praxis. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Pues justamente con una emancipación donde los actores implicados se emancipen, y esto lo van a llevar a cabo a través de entender las relaciones de poder y dominación, a través de cuestionar las diferentes ideologías que se han dominado durante mucho tiempo, y a partir de eso pues bueno, generar justamente esta discusión y refutar el saber y la verdad que históricamente se ha construido a lo largo pues de todos los diferentes siglos con respecto al conocimiento. En ese sentido, el profesor se vuelve más participativo, tiene una imagen un poco más globalizadora justamente de su visión y su comportamiento dentro del aula, ¿vale? Y bueno, en general creo que hasta aquí es de lo que enfoca justamente estos tres capítulos o 4 capítulos que abarca este libro. Y bueno, pues sin más por el momento, me despido esperando sus comentarios. Hasta luego.